Vamos a resolver ahora ejercicios concernientes al tema de congruencia de triángulos. Y para todos los ejercicios tenemos que establecer el criterio de congruencia y determinar lo que se indica de forma particular. Para este primer ejercicio tenemos que calcular el valor para z. Y primero tenemos que identificar los elementos de congruencia para poder seleccionar el criterio que va a afirmar que el triángulo de la izquierda es congruente o es igual al triángulo de la derecha. El segmento denotado por 4z menos 3 no nos puede servir como un elemento de congruencia porque en el triángulo que tengo a la derecha no aparece un 4z menos 3. Para que 4z menos 3 del triángulo de la izquierda sea un elemento de congruencia, en el otro triángulo también tiene que aparecer la misma expresión. En otras palabras, los elementos de congruencia tienen que representarse por el mismo número, por el mismo símbolo o por la misma expresión algebraica. Y en este caso nos damos cuenta que tenemos uno de forma visible, el segmento M. Aquí tenemos M y en la parte del triángulo de la derecha también aparece el segmento M. Por lo tanto, ese nos va a servir para identificar el criterio de congruencia. Antes que nada, vemos que el triángulo queda dividido en dos partes. Por lo tanto, el segmento que sea coloreado en azul indica que se comparten, por lo tanto son iguales para ambos triángulos. El triángulo de la derecha tiene un ángulo de 90 grados, por lo tanto, como el segmento PR es un segmento en línea recta, automáticamente el ángulo que está a la izquierda, en el triángulo de la izquierda, también va a ser un ángulo de 90 grados, y el de la derecha pues ya estaba indicado. Y finalmente, lo que decía hace un momento, el segmento M es igual también al segmento M. Se están representando con el mismo símbolo, con la misma letra o literal M. Por lo tanto, el criterio de congruencia que permite afirmar que el triángulo de la izquierda es congruente con el triángulo de la derecha es el criterio lado, ángulo, lado. Automáticamente, una vez seleccionado el criterio de congruencia, los restantes elementos del triángulo van a ser congruentes uno con otro. Es decir, ahora sí, 4z menos 3 en el triángulo de la izquierda, ¿a quién va a ser igual? A z más 9. ¿Por qué van a ser iguales? Porque ese segmento se encuentra como uno de los lados restantes para cada triángulo. Si en el triángulo ya dije que tengo dos lados iguales y en el otro también tengo dos lados iguales, el restante también va a ser igual uno con otro, porque ya con el criterio lado, ángulo, lado, se ha permitido confirmar esta congruencia. Por lo tanto, la ecuación que se va a formar es 4z menos 3 igual a z más 9. Las zetas o las literales se van a escribir en el lado izquierdo y los números en el lado derecho, de tal manera que obtengo 4z menos z y el 3 que era negativo en el lado izquierdo se va a ir al lado derecho con la operación contraria, que es una suma, 3 más 9. 4z menos z me va a dar 3z y 3 más 9, 12. Al dividir 12 entre 3 me queda z igual a 4. Y con ello ya tengo el resultado que me solicita el ejercicio número 1. Por lo tanto, z es igual a 4. Veamos el ejemplo número 2. Dados los siguientes triángulos, determinar cuáles son congruentes. No olvidar que la congruencia se sigue a través de tres criterios: lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. En la figura que se presenta en los tres triángulos, se observa que nada más cuenta con un lado como dato para cada triángulo. Es decir, descartando, nos podemos dar cuenta que el criterio lado, lado, lado no lo voy a poder utilizar. Tampoco el criterio lado, ángulo, lado. Y seguramente el criterio que me va a permitir afirmar cuáles son los triángulos congruentes será el que se indica por ángulo, lado, ángulo. Primero que nada, observemos en el triángulo número 1. Aquí tengo el triángulo número 1. Si tengo dos ángulos, 80 y 70, habíamos mencionado previamente que dados dos ángulos, puedo determinar el tercero, porque la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. 80 más 70 me da 150. ¿Cuánto me hace falta para llegar a 180? Este ángulo entonces vale 30. En el triángulo 2, que es el que tengo a la derecha,
me doy cuenta que tengo 70 y 80 nuevamente, por lo tanto el ángulo restante es de 30 grados. Y finalmente en el ángulo 3, 80 y 70, tengo entonces un tercer ángulo que vale 30 grados para que la suma de los ángulos internos sea 180. Por otra parte, se presenta que el segmento que es común en los tres triángulos es el de 10 centímetros, el de 10 centímetros y el de 10 centímetros. Más aún, si ya tengo un ángulo y un lado, me debería faltar otro ángulo para que yo pueda utilizar el criterio ángulo-lado-ángulo. En el triángulo 1 se observa que el primer ángulo, el ángulo restante, es el de 80. En el triángulo 2, el ángulo que complementa el criterio congruencia vale 70 y en el triángulo 3 también vale 70. Con ello ya puedo asegurar y observar cuáles son los triángulos que van a ser congruentes. Aquellos que tengan las mismas longitudes tanto para ángulos como para ángulos. Si observo el triángulo 1 tengo 30, 10 y 80. Para el triángulo 2 tengo 30, 10 y 70. Aquí hay una diferencia, estos dos no son congruentes. Para el triángulo 3 tengo 30, 10 y 70 nuevamente. Y se observa que el triángulo 2 y el triángulo 3 poseen los mismos elementos con las mismas medidas. Es decir, 30, 10, 70, 30, 10, 70. Por lo tanto, con el criterio ángulo-lado-ángulo, puedo asegurar que los triángulos 2 y 3 son los congruentes. Y esa es la conclusión. Por lo tanto, el triángulo 2 es congruente con el triángulo 3. Ejercicio número 3. Si los triángulos son congruentes, calcule x más y menos 1. Para este ejercicio ya me están indicando que los dos triángulos poseen un criterio congruencia, pero vamos a identificarlo. No es necesario, pero nada más nos va a servir para estar seguros de que los dos triángulos van a ser congruentes. Obsérvese que en el triángulo de la izquierda tengo el ángulo alfa y en el triángulo de la derecha también. Después del ángulo alfa sigue el lado que mide 5 unidades y en el triángulo de la derecha también tengo esa longitud, 5 unidades, como elemento consecutivo del ángulo alfa. Y por último, en el triángulo izquierdo cerramos con el ángulo beta y en el triángulo derecho también tenemos el ángulo beta. Por lo tanto, el criterio que me permite afirmar que son congruentes es ángulo-lado-ángulo. Pero como en ese ejercicio ya me indican que son congruentes, directamente procedo a calcular el valor de las incógnitas. X más 2, que es el elemento que tengo como lado en el triángulo de la izquierda, debe ser igual al segmento que se encuentra entre alfa y el que no señalé. Alfa y el que no señalé. Por lo tanto, x más 2 vale 3. Y finalmente, y menos 3 equivale a 6, porque es el segmento que se encuentra entre el ángulo beta y el ángulo que aún no es señalado. Ángulo beta y el ángulo que aún no es señalado. Por lo tanto, y menos 3 vale 6. Resuelvo cada una de estas ecuaciones. El 2 lo puedo mandar al otro lado como una resta, me va a quedar 3 menos 2, por lo tanto x vale 1. Y menos 3 igual a 6, despejo el número 3, se va al otro lado como más 3 y me va a quedar y igual a 6 más 3, que esto es igual a 9. Por lo tanto, conociendo los valores de x y y, ya puedo establecer la conclusión que en este ejercicio me están pidiendo. X más y menos 1, x más y es 1 más 9, que es igual a 10. Menos 1 me da nuevamente el valor 9. Por lo tanto, la conclusión se escribe de la siguiente manera. X más y menos 1 es igual a 9. Y con eso terminamos esta sección de ejercicios concernientes al tema de congruencia de triángulos.